declaración. Sí, señor. Presidente, ¿puedo hacer la Sí, última pregunta? primero acá el señor que me hace una pregunta. Y después vos. Sí. Yo quería preguntarle, llevo 44 años en este país exiliado, soy cubano. Llevo más tiempo aquí que en mi tierra. Si usted llega a la Casa Rosada, por el voto mayoritario del pueblo, ¿qué haría usted con el tirano de Cuba, que lleva más de medio siglo, en el caso más grande de ignominia política que ha conocido América? ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, le cuento que hoy estaba hablando con amigos cubanos y le decía a Eduardo Varela que bien me impresionó porque empecé a plantear los problemas. ¿Qué va a pasar cuando no esté más Fidel? Que evidentemente no sé si yo soy presidente, seguramente Fidel ya no va a estar. Pero el problema no es, ahí se termina el régimen, indudablemente. Yo comparo el régimen de Fidel con el de Franco. Franco estaba medio muerto, moribundo, y el régimen se mantenía. Ahí estaba el generalísimo y mientras estaba él, nadie se movió. Cayó el régimen e inmediatamente comenzó la transición española. Y aparecieron líderes que no se veían. Y este amigo cubano, le digo, ¿pero cómo pueden hacer Cuba para replantearse la resurrección de Cuba? Porque es un problema realmente, no es una cosa fácil. Y me fui contento de la conversación porque me decía, va a ser una especie de Hong Kong de acá, de la región, va a crecer enormemente, y me pareció atinado lo que me decía. El problema ya no es Castro, el problema es qué hacemos cuando no esté Castro, o qué se hace cuando no esté Castro. Yo creo que hay un potencial muy grande de cubanos con posibilidades de plantearse qué pasa en el post-Castro. Esto se termina rápidamente. Mientras esté Castro, no va a haber un golpe de Estado en Cuba, póngale la firma, ni tampoco va a haber elecciones en Cuba. Pero terminado él, el planteo o el problema es el otro, ¿no? ¿Cómo se actúa para que ese extraordinario país vuelva a ser un país potente? Yo le preguntaba a ellos, ¿pero qué puede producir Cuba? Y me empezaron a contar todas las cosas que podía producir. No están produciendo porque la gente no tiene ni interés de trabajar, porque no hay incentivos en la isla. Sí, señor. Perdón. Ah, perdóneme. Ah, sí, perdóname. Después, sí. No, yo le entendí, presidente, en algún momento que usted consideraba que en la Argentina ya habían dejado atrás lo que usted llamó el financialismo. Financierismo. Época, sí, financierismo de la patria financiera, de la plata dulce y demás. Si es así, me interesaría muchísimo tener la receta, porque creo que aquí en los Estados Unidos estamos todavía prisioneros de ese financierismo. Sí, es cierto. Y estamos tan aferrados a él como tuvo la Argentina en algún momento con la convertibilidad. No. Quiero decirle que no. Cuando nosotros hablamos de financierismo es contarle que con cambio fijo en Argentina se pagaba 20% de intereses en dólares, cuando acá pagan el 30%. O sea, dígame qué sector productivo podía tolerar pagar en dólares 20% de interés. Realmente la tajada mayor de la producción se la llevaba un sector parasitario. Seguro. Y acá yo no creo que sea igual, por supuesto, que el problema que han tenido con la financia es tremendo y que realmente, como antes dije, no es muy lindo ver que los bancos hayan tenido también, aunque haya banqueros aquí, no sé, que hayan tenido un éxito económico tan grande el año pasado, mientras la economía real de Estados Unidos está sufriendo como está sufriendo, ¿no? Sí, ¿qué me pide así usted? Después vos. Una simple pregunta para el futuro. ¿En qué estado de desarrollo están esa posibilidad de acuerdos políticos entre las distintas fuerzas en la Argentina hoy? ¿Cómo se ve Le cuento. el optimismo que todos los argentinos con visión democrática tenemos? Yo le cuento. Yo estuve con Rodolfo Terraño en el Council hace, ¿cuánto? 2 meses. Un mes hablando de ese tema, también haciendo la apertura de ideas en Mar del Plata, hablando de este tema de la integración. Por el lado de él se ha reunido con el socialismo, con la gente de la coalición cívica, e inclusive con Macri, que está de acuerdo con la idea, y yo tengo que lidiar con mi partido y con el sector empresarial y del trabajo que tiene que participar necesariamente en un acuerdo de estas características. Es decir, el núcleo duro del acuerdo deben ser los partidos políticos, pero en torno a ese núcleo duro tiene que haber una primera círculo de protección que por consejo de Felipe González me dice, tiene que ser
el poder mediático de la Argentina, que seguramente va a estar de acuerdo con esto, dicho y hecho. Voy a Argentina y hablé con los medios, todos están de acuerdo, ellos también necesitan de que haya seguridades y garantías que el próximo gobierno, sea quien sea el que gane, siga determinadas políticas. Entonces el segundo sector está totalmente consolidado, el sector mediático. Un tercer sector, que son las iglesias, que contienen la fe de los argentinos, más los empresarios, más los trabajadores, más ONG, estamos conversando. Yo no encuentro en ningún ámbito que vamos a hablar junto con Rodolfo Terraño o con otros dirigentes, fui con Ricardo Alfonsín también a Córdoba, yo no encuentro en ningún ámbito que no estén de acuerdo que necesitamos política de Estado. Pero tenemos un problema los argentinos. ¿Cuál es el problema? Que estamos todos de acuerdo, tenemos dificultades, ¿cómo hacemos las cosas? Si estamos de acuerdo, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, yo creo que esta vez sí lo podemos hacer. Y contrariamente a lo que opinaba un amigo hoy que estábamos hablando de este tema, la falta de grandes liderazgos es lo que ayuda a que esto suceda. Argentina vivió de Alfonsín un gran liderazgo que fue democrático, pero tenía rasgos hegemónicos. Ustedes recordarán, tercer movimiento histórico, es decir, lo tengo que hacer yo y yo voy a hacer... Después vino Menem, liderazgo carismático, enorme, pero si no hago las cosas yo, también rasgos hegemónicos. Y el presidente que está presidiendo hoy, porque la señora manda él, también es un liderazgo que se mantiene por el dinero, pero se desploman estos liderazgos. Por lo tanto, es más visible que nos necesitamos todos. Yo estoy entusiasmado con la idea y quiero entusiasmar a distintos sectores con esta idea porque la gente está de acuerdo. La gente está de acuerdo en la Argentina que tengamos política de Estado. Tengo entendido, perdón, que para llegar a la presidencia o candidato hay que ganar la interna peronista. Hay que ganar son primarias ahora. Las primarias. Con los movimientos que está haciendo este hombre, ¿hay posibilidad de que la pierda? No, yo creo que no puede participar. Que todo lo que está haciendo tiene que ver con que tiene que mantener más o menos cohesionado a sus seguidores, que si él dice la verdad, que él no se puede presentar realmente, porque no tiene consenso para hacerlo, él hace lo que tiene que hacer un político, tiene que tratar de mantenerse, pero nada más que eso. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo con los demás sectores políticos, sí. Un poco avanzando con el tema, ¿cuáles serían los 4 o 5 puntos Mire, de acuerdo? quiero contarle. Usted sabe que el símbolo de los acuerdos es la Moncloa, es la transición española, ese es el símbolo. Como antes decía, a mí me tocó en Ciencias Económicas cada 6 meses explicar lo que eran los acuerdos y sobre todo la transición española. Y como un loro repetía lo que voy a contar ahora, que fueron decisiones importantísimas, que Carrillo, el líder comunista, le aceptara que ponga al rey, el actual rey, que Felipe González planteara salir del marxismo, el socialismo español, la ley del olvido, impresionante, después de 1,5 millones de muertos, lo decidieron, y algunas medidas económicas importantes. Yo repetía nada más que eso. Pero cuando fui a hablar con Felipe González, cuando hablé con Aznar, cuando hablé con don Manuel Fraga Iribarne, me di cuenta que lo que habían decidido era otra cosa, mucho más profunda. Que eso que yo contaba era lo superficial, importantísimo, pero superficial. ¿Sabe cuál era la mirada profunda, la histórica? Habían decidido dejar de ser la cabeza de África y pasar a la modernidad de Europa. Eso fue lo que decidieron. Eso fue lo que decidieron. Entonces, cuando usted me hace esta pregunta a mí, ¿qué van a decidir? Yo pienso en 5 o 6 temas. Rodolfo es más ambicioso y piensa en 20 temas. Pero por importante que sean las medidas, no es lo importante, no es la mirada histórica, que es la que yo pretendo. La mirada histórica es dejar de una vez por todas esta escatología de las últimas décadas del siglo XX y entrar a la modernidad del siglo XXI en materia de calidad institucional. Eso es lo que tenemos que decidir. Si dejamos atrás todo esto último y avanzamos. Esa es la idea. Señor. Doctor Roll, gracias por esta charla, realmente yo podría decirle que me ha convencido. Yo soy simplemente un médico, soy un docente universitario
ustedes realmente expresaban...